Pues muy buenas tardes, estamos aquí en su programa Mundo Mejor y como siempre, un placer estar con todos ustedes. Recuerden que en estos días se está celebrando la Fiesta Internacional del Libro. Digo celebrando porque de veras es una celebración en donde podemos convivir con autores y autoras de libros, de como cuando podemos estar ahí viviendo todo este ambiente intelectual y este ambiente también lúdico de todo lo que se desarrolla ahí en la Feria Internacional del Libro en Cintermex en Monterrey. Y precisamente por eso hoy quise entrevistar a María de Alba. Ella es autora de múltiples novelas, autora de las novelas A través de la ventana, Antes del olvido, Lo que guarda el río, Un corazón extraviado, que bueno, esta estuvo señalada entre las mejores novelas del año por Publisher Weekly para Latinoamérica y ha sido reseñada por nada más y nada menos que Lenia Poniatowska, por Mónica Lavín, por Amari Gomis, entre otros. Las primeras dos novelas que mencioné fueron finalistas del premio Fernando Lara de novela de Editorial Planeta en España. Ella, bueno, aparte de escritora, es muy inquieta, que hace muchas cosas ahí en el Tecnológico de Monterrey. Es profesora de literatura y estudios culturales ahí en el TEC de Monterrey. Fue periodista de los diarios Reforma y El Norte. Obtuvo la beca del Sistema de Creadores del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León y también la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Recuerden que cuando obtienes una beca es porque eres muy creativo, porque la ganaste, no es nada más porque sí. Y esto es de la Secretaría de Cultura de México. También resultó finalista en el Premio Nacional José Fuentes Mares con Un corazón extraviado. Y hoy nos presenta, bueno, además me encanta porque los títulos que le pone a la novela, de veras, este, hacen que quieras empezar a ver de qué se trata. Y esta no es la excepción, creo que es el título más cautivador. Se llama Todo lo que no sabemos. ¿Quién no quisiera saber qué es lo que no sabemos? Bueno, pues así se llama la novela. Todo lo que no sabemos. Bienvenida María de Alba Levi por estar aquí en el programa. Gracias por aceptar la invitación. Hombre, muchísimas gracias a ti, Belinda, y a todo tu auditorio. Muchas gracias también, pues, a la estación por recibirme y pues muy contenta de presentar este libro aquí en Monterrey. Vengo de presentarlo en Saltillo, en la Feria de Ellos y en la Ciudad de México, y pues, pero tiene muy poco tiempo de haber salido la novela realmente. Ya se consigue en todas las librerías del país, etcétera, y estamos pues con presentaciones y algunas entrevistas, y pues muy contenta de poder haber publicado este libro y pues en esta Feria Internacional del Libro de Monterrey, que para nosotros es tan importante, puesto que la auspicia nuestra universidad, que es el TEC, y bueno, porque yo he presentado todos mis libros ahí y es una feria que se inició con la carrera de letras, que pues yo soy parte de esas primeras generaciones que sacaron la feria, entonces pues muy contenta, muchas gracias. Y además, bueno, no solamente que el TEC es tu casa, sino que, como dices tú, es tradición que te ha acogido, que has presentado ahí todos tus libros y que la verdad, como decía al principio, es una fiesta. Además, que recuerden que es completamente gratis ahí en Cintermex. Pero yo quisiera, antes de que entremos a esto de que todo lo que no sabemos, que es como se llama la novela de María de Alba, me pudieras contar un poquito de ti, María, un poquito de qué te motiva a escribir, un poquito de cuándo empiezas a escribir y por qué lo haces. Pues fíjate que yo empecé a escribir muy chica. Yo siempre fui muy ávida lectora y mis padres lo promovían mucho, hay que decirlo. Ellos son los dos muy buenos lectores. Entonces en mi casa nunca faltaron libros. Mi papá es ingeniero, mi madre se dedicó fundó una ONG que hasta la fecha funciona, pero ellos, aunque no sean del ámbito, ellos siempre fueron lectores. Y leían cosas diferentes. Ahora se parece más entre sí lo que leen, pero antes leían cosas diferentes. Entonces cada quien tenía como sus lecturas particulares que nos contaban, ¿no? En los viajes les gustaba mucho contar, y en la noche también, antes de dormir, nos contaban cuentos, leían.
o en los viajes en la carretera también. Y mi papá, por ejemplo, era súper fanático de todas las historias de Salgari, de Julio Verne, Rudyard Kipling, el libro de la selva, Robinson Crusoe, no sé, como que mucho de la literatura clásica, juvenil, digámoslo así, ¿no? Y mi mamá era más como de la literatura anglosajona, por ejemplo, Mujercitas, Cumbres Borrascosas, Tom Sawyer, o sea, como que era más la cosa anglosajona. Entonces, pero de los dos, pues aprendí a leer y que ellos mismos les gustaba contar cuentos, ¿no? Y cuando tenía como unos 9 años, resulta que salió una convocatoria para un concurso de cuentos hecho por niños, o sea, infantil, pero para niños autores, ¿no? Entonces mi mamá vio la convocatoria y como yo era una niña que leía mucho, dijo, ay, pues como que se le hizo padre que participara o no sé, ¿no? Entonces me acuerdo que escribí ese cuento a mano, pues estamos hablando de que no había todavía computadoras, o sea, no se usaban. Sí empezaba a ver, pero no se usaban todavía, y en la mesa del comedor escribí ese cuento, y luego mi mamá me lo pasó a máquina de escribir, y lo mandé al concurso, pues no sabía yo qué iba a pasar, y resulta que gané primer lugar en el concurso, entonces pues fue la premiación y todo eso. Y como que pues sí, desde muy niña, porque tenía 10 años, tengo ahí todavía la foto del día de la premiación. Y pues siempre seguí escribiendo. Tuve la suerte de tener una escuela que tenía un periódico estudiantil. Entonces, ya sobre todo en la secundaria y la prepa, constantemente publicaba cosas en ese periódico estudiantil, de creación y desde artículos o poemas o cuentos o no sé, todo tipo de cosas. Y siempre me gustó mucho trabajar en el periódico. Luego, desde la secundaria empecé a publicar ahí y luego ya en mi último año de prepa estuve en el comité editorial de ese periódico de la escuela Oh, y pues siempre, pues no sé, ya cuando entré a la carrera de letras, pues ya tuve mejor formación y todo lo que ya te podrás imaginar. Lo que pasa es que me tardé en publicar, Belinda, porque pues en esa época yo estaba un poco confusa, no sabía por dónde, o sea, yo vivía en Monterrey, Monterrey no era como hoy en día que ya hay más camino andado, como que ningún escritor era de Monterrey, cuando menos en mi infancia no, los que sabíamos era gente así como que se me hacía fuera de serie, como Alfonso Reyes o alguien así, pero no en mi vida cotidiana, no era algo como inalcanzable. Entonces, sí seguía escribiendo, pero no sabía muy bien por dónde hacerle, digámoslo así. Y luego me fui al posgrado y luego trabajé en México y según yo en la Ciudad de México ya iba a poder publicar porque pues yo sabía que todas las editoriales estaban allí y todo eso. Pero pues me costó trabajo porque en ese tiempo tenía unos horarios de trabajo terribles, salía hasta las 11 de la noche y no, pues no me organizaba bien, la verdad. Entonces acabé publicando mi primera novela en el 2005. Entonces, un tiempito ya, o sea, todavía estaba bastante joven, pero no tanto, porque no hallaba cómo. La verdad es que me costó bastante trabajo, porque en la época que yo publiqué mi primera novela en el 2005, ya había publicaciones locales a través de Conarte. Por ejemplo, mi amiga Gabriela Riveros había publicado sus cuentos pues en Editorial Independiente, digámoslo así, a través de Conarte en Monterrey. Y algunos otros autores también, ¿no? Pienso en Ricardo Elizondo y mucha gente, ¿no? A nivel nacional, pues solo había publicado David Toscana. David Toscana era el único que yo conocía, al menos que yo conocía, que había publicado en una editorial nacional. Sé que también Patricia Laurent Kulik, aunque no estoy segura si fue David primero o primero Patti, pero yo conocía mejor a David porque David era del TEC. Ya Patti, no, hasta después tuve oportunidades de tratarla más y conocerla, pero en esas épocas de más joven, pues no. Este, y entonces, pues era muy precario. Entonces yo lo que hice fue que mandé la novela a un concurso. Así fue como empezó todo.
la mandé a un concurso a España y pues no gané, quedé finalista. Luego, con los años me he dado cuenta que mandar a España necesita saber a dónde exactamente, porque muchos de los premios que hay en España, aunque dicen que reciben de todo el mundo, siempre premian españoles. Hay algunos poquitos concursos donde sí premian latinoamericanos, pero eso lo aprendí hasta después. Entonces, pues quedé finalista, pero estamos hablando de que 250 novelas y quedé como en una lista corta de 10, pues fue bastante bueno. Y eso fue mi carta de presentación con la misma editorial que era Planeta en México. Y fue así como publiqué la primera novela. Yo creo que aquí resaltas dos cosas muy importantes, o varias cosas importantes, pero la primera que quisiera que nos recomendaras a quienes nos están escuchando, nos escuchan mucho madres de familia, padres de familia, también jóvenes, y remarcas mucho el ejemplo de tus papás. Es decir, tenían libros, leían libros y no necesitaban, por decirlo de una manera, obligarte a leer, sino que tú los veías que leías y era como algo muy natural. ¿Qué pudieras recomendar a quienes nos escuchas en relación a esto? Porque muchas veces decimos, bueno, ¿por qué esta persona que yo admiro ha hecho tantas cosas? ¿Y por qué gente de mi familia no? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? ¿Qué pasa? Entonces, ¿cuál es uno de los secretos, creo yo, según lo acabas de decir, es el ejemplo de los padres o de la familia que está a tu alrededor? ¿Qué nos puedes decir en relación a esto? Mira, conozco otras historias de otros escritores que no tuvieron ese proceso de padres que leyeran, pero en mi caso sí fue así. O sea, pero todo mundo, incluso los autores cuyos padres no son lectores, tuvieron el ejemplo de alguien. Es decir, todos han tenido algún mentor que los formó como lectores, ¿no? Un maestro, un vecino, el abuelito, una figura que les dio un libro y que con eso fue que, ¿verdad? Entonces, en mi caso sí fue mucho, mis padres, tuve algunos, que no todos, maestros que también me impulsaron, también tuve maestros que no me impulsaron, o sea, eso es variable, pero de mis padres sí, y además mis papás siempre fueron muy libres, no tenían prejuicios ni contra las carreras, ni nada de esas cosas, porque luego hay muchos padres de familias que esperan que los hijos estudien solo ciertas carreras o lo que ellos avisoran como que es la mejor carrera, ¿no? Yo siempre he pensado que la persona va a poder tener desarrollo y éxito si le apasiona lo que está haciendo, pero no siempre los chicos encuentran ese pues respaldo porque a veces la sociedad tiene muchos prejuicios contra ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pero no fue mi caso, la verdad, yo siempre tuve mucha libertad de eso, mis papás como eran lectores, como cuando yo dije, ay, voy a estudiar letras, o sea, ellos pues, se les hizo normal, porque yo leía y en la casa había libros y ni siquiera se les ocurrió que fuera algo raro, etcétera. Claro que cuando yo anuncié que iba a estudiar letras, otras personas que no fueron mis papás, sí tuvieron muchas opiniones al respecto, ¿no? Pero ellos no, entonces, siempre me dieron mucha seguridad. Pero sí quiero recalcar esto porque hay otros escritores que no fue así, sino a través de otra persona, ¿no? No siempre te encuentras a alguien, a la persona correcta, pero no siempre es la más cercana, ¿verdad? O sea, Entonces, hubo algo en común que era un mentor. En este ajá, caso fueron tus papás, pero eso sí, también puede todos ser te alguien lo van a más. contar. Y, y, Alguien y que te ustedes puso enfrente un libro. que nos están escuchando y que dicen, bueno, mi sobrina o mi vecina, pues no tiene ese ejemplo, pero yo se lo puedo dar. O sea, excelente. Sobre todo alguien a quien esa persona pues lo vea como alguien de admirarse, ¿no? Así es que, y también eso que dices de los etiquetas que ponemos a las carreras, ¿no? Escuchamos en los chistes, en las conversaciones de que, ¿cómo vas a estudiar letras? Te vas a morir de hambre. ¿Qué es eso? ¿En qué vas a trabajar? Etcétera. Ay, lo único que quieres es ser maestra. Demeritan la carrera y demeritan los lugares donde puedes tú trabajar. Y tienes toda la razón. Vamos a estudiar lo que nos apasiona.
Y si tu hijo o tu hija te dice, yo quiero estudiar tal carrera, pues apoyarle porque va a ser un triunfador si de veras pone todo su empeño en lo que está haciendo. y que le guste, porque el problema de escoger algo que no te gusta, pues es que entras en el plano de la mediocridad. Ese es el problema, Exactamente, ¿verdad? exactamente, exactamente. Y eso es lo que no queremos, es lo que queremos evitar, de que nuestros hijos no sean mediocres, que sean unos triunfadores. Bueno, pues esto es muy importante lo que me dices, María, y yo quisiera que, digo, ya me dijiste que el ejemplo de tus papás, que te gustaba escribir, que tu mamá te motivó a ese concurso, etcétera, pero personalmente, María, ¿qué sientes tú cuando escribes? ¿Cuándo dices, me voy a sentar a escribir esto? ¿Qué te inspira? ¿Es algo de la vida diaria? ¿Es algo que tú también lees por ahí? ¿Es algo que te dicen? ¿Qué me puedes decir sobre esto? ¿Dónde te llega la inspiración? Fíjate que normalmente son cosas que se vuelven así como un poco obsesivas en mí, porque hay algo que me enoja o hay algo que me entristece o conmueve. Normalmente esos tres sentimientos, es decir, mi manera de poder exorcizar algo que me molesta profundamente o que me entristece es escribiendo, porque es para mí una forma de poderlo aprender. No, no quiero decir que se vaya a ir el sentimiento por completo. Yo realmente no creo en esa idea como soñadora de que escribiendo ya se quita todos los problemas. No, no, no es terapia. O sea, si quieres terapia, pues eso es otra cosa. No, no, no es exacta, no funciona como la terapia, pero lo que sí funciona es que lo puedes como visualizar mejor, lo puedes aprender con H, o sea, de así, tomo la situación. Y eso sí me ayuda, o sea, me ayuda a comprender un poquito al menos aquello que me está molestando, enojando de la sociedad, alguna cosa que vea, etcétera, o que me conmueve porque es algo que es doloroso y quiero también tratarlo, ¿no? Entonces, normalmente son cosas que te escogen a ti más que tú al tema. O sea, el tema te escoge en el sentido de se te mete el tema y entonces quieres escribir de ese tema. A mí no, nunca he escrito algo nomás porque, ay, este tema puede ser interesante. No. O sea, es que hay muchos temas interesantes, pero ¿cuál es el tema que a ti te sobrecoge, que te apabulla, que te hace, pone mal humor, que te enoja o que te hace llorar, que te conmueve? Entonces, de ahí es que entonces se vuelve la escritura, porque entonces ya esa obsesión por ese tema empieza a fluir. Entonces, escoger el tema yo siento que es muy artificial. Entonces, casi nunca voy por ahí. Ya cuando la novela se empieza a formar en mi mente y que se empieza a salir en la computadora, pues ya entran una cuestión mucho más racional de cómo se va a organizar, qué es lo que va a suceder, quiénes son los personajes y así. Pero lo primero es responde a una cosa que me impacta mucho por alguna razón y entonces ese tema ya no lo puedo dejar, ¿no? No, pero yo digo que el tema me escoge a mí, no, no yo al tema. Podríamos decir entonces, soy con María de Alba Levi, ella es escritora, va a presentar en la Feria Internacional del Libro este 4 de octubre, ¿verdad? A Eh, 4 de octubre, 8 un de la noche. libro que se llama Todo lo que no sabemos. Un título atrapador, definitivamente. Ya ha ganado varios premios, ha sido finalista también de varios concursos y escribe pues desde niña prácticamente, desde los 9, 10 años. Podríamos decir entonces, con todo esto que nos dices, María, que escribes para ti y no para los demás, pero por consecuencia a los demás les gusta, pero que Sí. en inicio escribes para ti y también podríamos decir, es pregunta, que esto puede ser no terapia, pero sí una catarsis. Mira, yo creo que sí, escribe uno para sí mismo, pero la escritura, desde el acto de la escritura hay un acto social, porque si fuera solo para mí misma, pues no tendría a lo mejor para qué escribirlo. No, yo sí quiero que la gente lo lea porque quiero que se enojen junto conmigo, o quiero que se molesten junto conmigo, o quiero que lloren junto conmigo. O sea,
sí es social desde el principio. Desde el principio me refiero a que si lo estás escribiendo, alguien más lo va a leer, sea una persona, sean 100 o sea 1 millón de gentes, eso ya será otra cosa, pero desde que lo escribes alguien lo va a leer, alguien va a ser el lector. Entonces, para mí sí es importante que otra gente se sume a mi malestar o se sume a mi, ¿me entiendes? O sea, compartirlo. O sea, para mí sí es importante esta cosa de compartirlo y que otra gente, piense, o sea, se dé cuenta de que hay algo que está mal en tal cosa o qué sé yo, ¿no? O sea, como que sí es mi manera como de gritárselo al mundo. Mira, eso de lo de la catarsis, te digo que no estoy completamente segura, o sea, sí lo saco de mí, pero no, o sea, yo estoy convencida de que eso no te va a curar de nada, o sea, la literatura no cura. Lo que te puede curar es un buen psicólogo o psiquiatra y una terapia, eso sí te va a curar. Pero sí te va, yo lo que Claro, digo claro. de escribir es que es una forma de manejar aquello que quieres que otra gente sepa porque te molesta, quieres compartir tu dolor, tu ansiedad, no sé, tu enojo por alguna cosa. Y eso está muy padre porque van sumándose más personas que van compartiendo junto contigo sus propias experiencias de vida, pues en relación a ese texto, ¿no? Entonces, sí, a mí no me gustaría decirlo como catarsis porque luego la gente, pienso que puede ser un error, Beli, porque luego la gente piensa, ay, pues escribo un diario y así ya no voy al psicólogo. Y no, No, no comparto esa opinión. tienes toda la razón. Para eso existen los profesionales, cuando ya Así necesitas es. una ayuda de verdad importante en tu bienestar emocional. Y ya lo hemos hablado en otros programas también con algunos psiquiatras y psicólogos que han estado aquí con nosotros. María, pues de veras que el escucharte, siento que a mí y por supuesto creo que a muchas otras personas más les puede motivar a seguir tu ejemplo y a escribir, como dices, eso que te enoja o eso que te entristece. Y me gusta mucho la parte donde mencionas que es algo social, la escritura se vuelve algo social, porque escribes algo que a ti te molesta, que te entristece, pero escribes para que te lean. Y ese proceso que tú sigues, en donde primero exploras tus pensamientos, lanzas todas tus ideas, pero luego las ordenas, creo que también debería ser ejemplo para muchas personas, porque yo recuerdo cuando era adolescente que se puso muy de moda un estilo de escritura que era desordenado. Tú Ujú. escribe lo que sea y así como sea y no lo ordenes. Y la verdad es que no, porque no es una lectura amena, no es algo que pueda llenar a las otras personas y que se pueda convertir en compartir las ideas tuyas con alguien más. Creo que quien te lea va a sentir que está contigo, va a sentir que está junto a ti y va a sentir, como dices, o ese enojo, o esa tristeza, o esa alegría, según de lo que tú hayas querido escribir. En la segunda media hora vamos a hablar de un poco este libro. El libro se llama Todo lo que no sabemos. Y bueno, ya estoy intrigada, porque yo no lo he leído. Todo lo que no sabemos y se va a presentar en la Feria Internacional del Libro en Sintermex el día 4 de octubre a las 8 de la noche, 8 de ¿verdad? la noche, ¿Sabe? auditorio C. En el auditorio C. Recuerden que en la Feria del Libro hay salas y hay auditorios. Bueno, en el auditorio C, ahí se presenta esta galardonada María de Alba, que ha escrito varias novelas y que ha estado como finalista y como ganadora en varios concursos de escritura y de literatura y que además, bueno, también es una excelente maestra del Tecnológico de Monterrey. Yo creo que quien ha tomado clases con ella lo puede constatar y esa emoción que transmite por la lectura y por la escritura es contagiosa. María, quisiera que nos dijeras así brevemente si aparte de tener un mentor para que la persona, el niño o la niña, pueda convertirse, no necesariamente en escritor, sino en buen lector, porque la lectura te ayuda para muchísimas cosas en la mente. ¿Alguna otra cosa que puedas decirle tú a quienes tienen niños y niñas sobre, como un consejo?
para motivarlos? Mira, yo pienso que, o sea, si son muy chiquitos, pues llevarlos a la librería y que ellos también toquen los libros, que los agarren, que les compren el que a ellos les haya llamado más la atención, etcétera. Siento que uno de los problemas que ocurren luego, después de esa edad más temprana, es que la gente no sabe qué comprar o qué leer, sobre todo cuando no, a lo mejor tienes ese hábito, ¿no? Entonces es importante ahí, con más cuidado, leer contraportadas, solapas, de qué se trata, etcétera. Ese trabajo te sirve para poder saber qué quieres leer, ¿no? No abrumarte, sino ir a la sección que te interesa y pues darte tiempo para escoger, que en los niños pues es más espontáneo, porque es nada más de agarro el libro y me gustó este dibujo y ya lo quiero, ¿no? Entonces, pero ya conforme tienes una escolarización, sí importa ese otro proceso que es un poco más, pues, detenido, ¿verdad? Creo que es importante eso. Por otra parte, decir que la lectura lo que más hace por la humanidad es la ayuda a pensar. ¿Qué quiere decir esto? Te ayuda a discernir el mundo. Leer te hace atar cabos, comprender las cosas de otra manera, poderlas poner en movimiento, en discusión, ver cómo suceden cosas en otras partes, etcétera. Y eso creo que es lo más importante. O sea, la lectura como acto crítico para pensar. O sea, creo que vivimos en un mundo que está demasiado dirigido por las redes sociales. Yo no digo, no estoy en contra, pero hay una saturación de imágenes, de redes, de vías de comunicación, pero que están como anestesiando nuestro cerebro a veces, ¿verdad? Porque nada Sí. más son distractores. En cambio, la lectura en silencio por ti mismo te obliga a usar la imaginación, te obliga a pensar lo que estás leyendo, qué me está proponiendo el autor aquí, y eso para todos los niveles, en todos los niveles de acuerdo a su nivel, ¿no? Y entonces eso te hace ser un ciudadano más crítico, que es algo de lo que estamos siempre muy necesitados, ¿no? Claro, y claro, esto de ser ciudadanos críticos en estos tiempos es urgente. No absorber todo lo que escuchamos, sino que de veras analizar lo que estamos Así es. oyendo, analizar lo que estamos leyendo y tener una opinión propia. Pero para esto se necesita leer y escuchar diferentes puntos de vista y no solamente lo que te quieren forzosamente meter en la cabeza con, como dices tú, con las redes sociales o con la televisión, quienes todavía, pues ven todos los días la televisión abierta y estos programas que a veces, pues no te enriquecen y que te pueden llevar pues a comportarte como autómata. María, vamos a entonces hablar ahora de lo que es el libro, pero vamos a tener que hacer en el siguiente media hora, ¿qué es lo que no sabemos?